sectores que están siendo despojados de sus tierras en nuestro país. En la mesa nos acompaña una representación, en este caso, en este orden, nos acompaña Emerson de COFOA, el profesor Paz Narváez de la Universidad de El Salvador y por el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Igualmente la compañera Marisela nos acompaña en representación del bloque. Quien va a tener la lectura del comunicado es el compañero Carlos Flores del Foro del Agua. Posteriormente tenemos a la compañera Morena Morillo por el Foro de Salud, Silvia Navarrete por el sindicato Citra Salud, y que ambas son parte del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Nos acompaña Keila por la representación de la Asamblea Feminista y la compañera Ingrid Escobar por representación del Socorro Jurídico Humanitario. Entonces vamos a tener en primer lugar la participación de los compañeros y compañeras quienes nos acompañan en la mesa, y posteriormente abrimos los espacios a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, tengan buenos días. Esta conferencia de prensa es, entre otras cosas, para pronunciarnos por los hechos violentos que protagonizaron la Unidad de Mantenimiento del Orden y la Policía Militar el día 12 de mayo, ¿verdad? Donde sin ninguna justificación reprimió a más de 150 personas, principalmente niñas, niños y personas de la tercera edad, que habían venido realizando una serie de actividades pacíficas, ¿verdad? Pacíficas para exponer el grave problema que enfrentan al estar condenados al desalojo el día 22 de mayo, ¿verdad? Esta situación obligó a las familias a pronunciarse públicamente, y con la esperanza de que el presidente Bukele la viera en la calle, se movilizaron desde su comunidad, desde el viernes, el domingo y el lunes. Viernes que era 9 de mayo, el domingo 11 y el lunes 12, ¿verdad? Se movilizaron por sus propios medios, ¿verdad? Haciendo su propio colorido, ¿verdad? Pidiendo a Nayib Bukele que les escuchara, que les hiciera justicia, ¿verdad? Porque habían sido en un proceso desafortunado para la comunidad, habían sido estafados y un personaje les había quitado la tierra. De manera legal puede ser, ¿verdad? De manera legal, porque las leyes sirven siempre a quien puede pagar a los abogados. Y las comunidades casi siempre pagan abogados, y los abogados terminan robándole a la comunidad, ¿verdad? Esa es la desafortunada historia de la cooperativa El Bosque. Entonces, sí, el juzgado de lo laboral de Santa Tecla les condenó a que le entregaran la tierra a Luis Palomo. Legalmente, dice un tuit de Nayib Bukele, legalmente, dice, fueron vencidos en juicio, ¿verdad? La gente fue a pronunciarse, a pedirle auxilio, a pedirle que las escuchara, porque esas 300 familias tienen confianza en él. Es que la gente en El Salvador hasta ahora tiene confianza en él. Es un grave error que la gente ha cometido, quizás, ¿verdad? La historia va a evaluar al presidente por esto, pues, ¿verdad? Entonces, durante estas 3 jornadas que se mantuvo la gente, y que algunas organizaciones acompañamos, ¿verdad?, para que garantizar que el derecho de la gente se respetara, ¿verdad? Durante estas 3 jornadas hubo un diálogo fluido y constante con la Policía Nacional Civil. Ellos establecieron normas que la gente no debería incumplir, y la gente las siguió al pie de la letra, incluso con el tema de la basura.
la gente era muy estricta en que ni siquiera una basura podía dejarse tirada fuera de los contenedores que ellos mismos habían establecido. Entonces, digo esto porque en ningún momento hubo ninguna provocación a los agentes de la PNC. En ningún momento hubo ninguna provocación a los militares que custodian el territorio por estar cercana, ¿verdad? Cercana no sabemos a cuánto, la residencia de Nayib Bukele. Ninguna acto de provocación de la gente. Eso está registrado en imágenes, en videos, que diferentes personas y que la cooperativa iba subiendo en el transcurso de la jornada, ¿verdad? Esto es lo que antecedió al día 12 de mayo, cuando la gente a las 5:30 de la mañana que venía subiendo a continuar con su actividad, y ya el 12 de mayo ya encontró en el camino un retén de la policía que los detuvieron y les impusieron multas porque venían en transportes que no tenían permisos de transportar personas, ¿verdad? Les quitaron las placas, impusieron multas de $150 a cada transporte y les amenazaron en que si continuaban con el viaje iban a remitirle los vehículos. Esto obligó a la gente a caminar cerca de 4 kilómetros, por eso, ¿verdad? Ya el día comenzaba mal y cuando se iba acercando la noche, la gente seguía en la actividad porque no encontraba transporte que la llevara a su casa. No encontraba transporte porque los policías habían sido claros que no podían transportar personas. Ni siquiera los buses de la comunidad querían subir gente en ese punto, ¿verdad? Entonces la gente estaba siendo obligada a quedarse en el sitio, ¿verdad? Cuando en la noche empezó un proceso de negociación con la policía para mover a las personas, pero ese proceso solo era un ardid de la policía para capturar a los liderazgos y callar la exigencia de la gente por ser escuchada por Nayib Bukele, ¿verdad? Hasta ese momento, ese proceso de negociación fue el que terminó en esa provocación de la unidad de mantenimiento del orden, que acabó reprimiendo a estas 150 personas y que acabó con la captura de don Ángel, que es el presidente de la cooperativa, ¿verdad? Y es pastor de la iglesia LIM en la comunidad en el Triunfo, y que son los territorios de la cooperativa El Bosque, ese mismo día 12, y el día de ayer en la mañana, ¿verdad? Con la captura de Alejandro Enríquez, miembro del Foro del Agua y asesor legal de la cooperativa, ¿verdad? Ambos han sido detenidos en un proceso que no tiene parangón, ¿verdad? Pero que hasta ahora lo que se conoce es que por los delitos de desórdenes públicos, ¿verdad? Los desórdenes públicos que causó la gente cuando estaba siendo reprimida. Por favor, ¿verdad? Esto es una cuestión que no solo no tiene justificación legal, sino que hasta mencionarlo te da como dolor solo de mencionar que la gente causa desórdenes públicos por decir que no la tiren a la calle. Por favor, Nayib Bukele, ¿verdad? Hasta ahora se ha dicho que la cooperativa no es propietaria, que es gente que está usurpando. Eso no es cierto, ¿verdad? La cooperativa fue víctima de este señor Luis Palomo, de acuerdo a declaraciones de la gente. Entre el año 2001 y 2006 fue administrador de la cooperativa y tomó de la cooperativa, de las 800 y fracción de manzanas de la cooperativa, todo lo que pudo, ¿verdad? Madera, alquiló la tierra, les cobró por una parcelación
y les obligó a firmar a los directivos 2 pagarés por un valor de $131,000, ¿verdad? $131,000, 2 pagarés. Cuando hubo cambio de directiva, despidieron a Palomo en el 2006, ¿verdad? Y él se llevó toda la documentación legal de la cooperativa y se llevó los pagarés, los cuales en el 2008 sirvieron para que él iniciara un juicio ejecutivo mercantil contra esta pobre gente, ¿verdad? Que en el año 2017 devino que el juzgado de lo laboral de Santa Tecla condenara a la cooperativa a pagarle por esos $131,000 que tenía en los pagarés, le condenó a pagarle $856,000 en concepto de capital, interés ordinario, interés moratorio y costas procesales. Hasta ahora, a la cooperativa se le han quitado 288 manzanas, ¿verdad? Y solo se ha abonado con esas 288 manzanas de tierra, que incluye el sitio de las viviendas y los territorios más productivos de la cooperativa, solo se ha abonado $246,000, es decir, menos de 1/3 de la deuda total que tiene esta pobre gente con este señor, ¿verdad? Esta es la angustia de la cooperativa El Bosque. A este paso, la cooperativa y esta gente va a perder hasta el último tetunte que hay en el Cantón El Triunfo, ¿verdad? Esa es la petición de justicia que hace la gente de la cooperativa. La gente de la cooperativa no sale a Las Palmas, no sale a ese redondel, no sale a estarse todo el día aguantando hambre no, pero asoleándose y perdiendo su tiempo porque es haragana y vaga. La gente salía con la firme convicción de que Bukele iba a hacer justicia, porque hasta ahora su discurso ha sido justiciero para los empobrecidos, pero quizás equivocado, ¿verdad? Frente a esto, el movimiento social organizado, ¿verdad? En el MST y en el bloque de resistencia y rebeldía popular, exigimos la libertad de Alejandro Enríquez, cuya único delito es interesarse por la causa de los empobrecidos de este país, porque no es solo asesor de la cooperativa El Bosque, él ha asesorado a más de 100 juntas de agua y a otras 50 comunidades que, igual que El Bosque, enfrentan violaciones de sus derechos. Exigimos la libertad de Alejandro y exigimos la libertad de Don Ángel para que en este país comience a hacerse justicia. ¿Libertad para Alejandro? ¡Libertad! ¿Libertad para los líderes de la cooperativa El Bosque? ¡Libertad! Bueno, dejo a compañeras y compañeras. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. También queremos decir, aparte de la exigencia de la libertad del compañero Alejandro Enríquez y como se le dice, don Ángel Pérez, que es el presidente de la cooperativa El Bosque y también pastor de la comunidad, aparte tiene otras funciones como el garantizar el acceso al agua de la comunidad. Nosotros queremos decir algunas cuestiones, ¿verdad? La comunidad es la que ha sido engañada, pero ha sido engañada por Bukele, es decir, porque la comunidad tiene esperanza en que Bukele va a resolver este problema, pero en lugar de darle una respuesta a favor de la comunidad, lo que hace es mandar a los policías militares, a la Fuerza Armada, a reprimirlo, a la UNO. Entonces, quien es engañado a la comunidad es el mismo presidente Bukele. Lo otro es, la comunidad en ningún momento hizo un acto violento de conflicto.
como bien decían, la mayoría de ellos están en la feligresía de la iglesia y tratan de dialogar, tratan de sentar un precedente de buscar una negociación para no perder sus tierras, ¿verdad? Sin embargo, nadie les abre la puerta. Mandaron cartas al presidente, mandaron mensajes con personas allegadas a ella, pero nunca se les resolvió, nunca se les escuchó. Sin embargo, ahí está la respuesta que se le da a una comunidad que está garantizando su derecho a su territorio, a su vivienda, a su vida, a su salud y a su educación en su comunidad. Y lo otro punto que sí queremos abordar como movimiento es la represalia que toma en contra de aquellas organizaciones que están acompañando la lucha de las comunidades. Y específicamente la captura del compañero Alejandro Enrique es una muestra de querer callar a las organizaciones que acompañamos esa lucha por los derechos de las comunidades y de sus territorios. Entonces, a partir de eso, ayer, como es su costumbre, mando un Twitter amenazando que va a volver a retomar la ley de agentes extranjeros. Esa ley ya la metió en el 2021, queriendo amenazar a las organizaciones. Le queremos decir a Bukele que no tenemos miedo, las organizaciones no gubernamentales no tenemos miedo que ponga esa ley de agentes extranjeros. Para empezar, debe de saber que las ONG están haciendo el trabajo que él y su incapacidad y su corrupción no permite hacer en las comunidades. Es él el que le ha quitado a las alcaldías, es él que le ha quitado a los ministerios presupuestos, personales, insumos para que no garanticen los servicios y los derechos a las comunidades. Y son las ONG que en alguna medida están trabajando y gestionando agua, alimentos, salud, la no violencia contra la mujer, apoyo a las comunidades en la agricultura. Son las ONG las que están garantizando eso a partir de que él les quita los presupuestos a la alcaldía y a hoy quiere aniquilar a las ONG. Entonces, la situación no se vuelve difícil para las ONG ni para los que trabajan en las ONG, es para las comunidades que no les va a llegar ni siquiera los presupuestos ni los recursos del Estado, ni tampoco de los que se pueden traer del extranjero. Entonces quiere resolver un problema generando mayor problema. Es lo mismo que ha hecho en Los Chorros, que crearon un viaducto y ha creado un caos total en este país, ¿verdad? Y así cada problema que quiere resolver hace mayor el problema. Entonces, con esta ley igual la ONG no tienen miedo. Si él quiere resolver con la plata del 30% que quiere quitarle a la ONG la problemática del territorio o la problemática del desalojo, no lo va a lograr porque tiene intereses mezquinos, tiene intereses economicistas que no alcanza de saciarle su ansiedad de enriquecimiento de esos grupos de poder. Entonces no le va a ajustar ese dinero. Lo otro, queremos decirle que si impone la ley de agentes extranjeros, está poniendo multas de $10,000, de ponerles a las ONG que no cumplen y también de quitarles la personería jurídica. Lo que quiere es, destruir a las ONG que están en alguna medida acompañando a las comunidades y resolviendo problemáticas de las comunidades. Así es que también demandamos a Nayib Bukele que deje de manipular a la gente con esas narrativas que ya nadie le cree. Entonces cada vez se está inventando una y otra para resolver problemáticas que no logra resolver ni tampoco dar explicaciones. Ahí tiene lo del problema de Los Chorros con su gente incompetente, incapaz y corrupta, que por eso está esa situación. Y ahí también está el problema de Panamá, que no ha logrado resolver ni dar explicación, y otros muchos problemas. Si quiere quitar el 30% a las ONG, igual que les quite los del Bitcoin, si ahí han ganado un montón, o asigne del Bitcoin que ha ganado dinero para resolver las problemáticas de la gente, o le quite impuestos a la riqueza de los poderosos de este país, tiene de dónde agarrar.
Sí, pero quiere atacar a quien está defendiendo los derechos de las comunidades. La tierra no se vende. Se cuida y se defiende. Bueno, buenos días. Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Yo creo que esta actividad es un acto contundente de todas las expresiones del movimiento social y popular salvadoreño para poder mandar un mensaje hacia el presidente que intenta criminalizar la protesta social, una protesta que es provocada por su mala gestión. Ya lo decían anteriormente mis antecesoras y antecesores, que esta situación que ahora estamos viviendo no es nada más que el resultado de las políticas de muerte y de persecución que el gobierno de facto está implementando. Por lo tanto, nosotras y nosotros reafirmamos el compromiso. Esta cuestión no se va a resolver, él no puede meter preso a todo el mundo, no le van a alcanzar las cárceles, porque aquí los problemas del pueblo se están agudizando, porque aquí cada vez aumenta la pobreza, aumenta los problemas de salud, aumentan los problemas en educación, los despidos. Estamos entrando en un momento en donde el pueblo está en crisis y el gobierno no está haciendo nada por resolver las necesidades básicas de su pueblo. Por lo tanto, acá el gobierno quiere poner una etiqueta que nosotros estamos engañando a la gente. ¿Quién engaña? ¿Quién manipula? Es él a través de la comunicación falsa que difunde a través de sus medios. Es el pueblo el que está tomando conciencia y no encuentra otra alternativa que responder a la violencia estatal con protestas pacíficas y que él mismo está reprimiendo. Queremos decir que todo este proceso de represión que está llevando a cabo el gobierno es a partir también de una política de reconcentración de las tierras. Esta no es la primera experiencia. Ya tenemos el caso de la Floresta, en el cual también han sido criminalizadas la comunidad que no tiene a dónde vivir. También han sido criminalizados otros defensores de derechos humanos, como Ivania Cruz, Rudy Joya, y lo más preocupante, el encarcelamiento de Fidel Zavala, que además fue testigo de torturas en los centros penitenciarios de este gobierno. Por lo tanto, nosotros y nosotras consideramos que estas medidas no van más que orientadas para tratar de callar las voces que claman justicia, que claman paz por el pueblo salvadoreño. Queremos decir también en esta y dejar por sentado que el único agresor en contra del pueblo salvadoreño es el gobierno de facto. Él ha sustituido la violencia pandilleril por la violencia del Estado. Ha tirado atrás los acuerdos de paz que costaron vidas humanas en este país. ¿Cómo ahora resulta que hay policía militar? Ahora resulta que las víctimas están siendo revictimizadas por el gobierno y además las trata de ningunear diciendo que pueden ser manipuladas, cuando el pueblo lo que está suplicando es justicia por sus propias tierras. Reafirmamos el compromiso, nos vamos a mantener en las calles. Ninguna medida, ninguna aprobación de la ley va a hacer que el pueblo se calle, porque el presidente piensa que esto es una medida que va a atacar únicamente a las organizaciones, y se equivoca, porque el pueblo es el que está tomando conciencia y se está organizando para defender lo que es de ellas y de ellos. Por lo tanto, reafirmamos esta idea de que ninguna medida autoritaria, ni la persecución política, ni cualquier otra acción por parte del gobierno va a hacer callar el clamo del pueblo por la paz y la justicia. ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Que viva! ¡Que viva ¡Libertad para los inocentes! ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos lo queremos! La tierra no se vende. Se cuida y se defiende. Este día, el movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el Bloque Popular de Resistencia, como muestra de unidad de las dos agrupaciones más grandes de nuestro país,
de defensores de derechos humanos, damos esta conferencia de prensa de manera conjunta para hacer llegar este mensaje tanto al señor Bukele como a la población salvadoreña, debido a que se está haciendo una gran propaganda en contra de las personas afectadas, de las comunidades y especialmente de la cooperativa El Bosque, en donde resultan afectadas más de 300 familias que se quedan sin hogar, se quedan sin sus medios para sobrevivir, sin sus tierras para sembrar sus cultivos, y además de eso, los niños y las niñas están sin poder recibir la educación debido a toda esta situación que se está dando en las comunidades en donde están siendo amedrentadas por las autoridades de este país, especialmente por los agentes de la UNO, de la policía militar y de todos los cuerpos de seguridad que se le ocurra al señor Bukele enviar para amedrentar a la población. Sí queremos dejar bien claro el mensaje que todas estas organizaciones acá presentes vamos a continuar apoyando la lucha de las comunidades, porque la tierra no es del gobierno ni es de los ricos de este país. La tierra es para quienes las trabajan, para quienes producen. No vamos a permitir que todas estas personas queden en el abandono. No se les ofrece ninguna otra oportunidad. Simplemente los lanzan a la calle sin importar que ahí hay personas de la tercera edad, hay mujeres, hay niños, incluso recién nacidos. ¿Y cómo es posible que este gobierno haya impulsado una ley para protección de los adultos mayores, para protección de los niños, cuando realmente están violentando todos los derechos humanos de la población salvadoreña, especialmente en las áreas rurales que son de interés económico para ellos? Por lo tanto, vamos a continuar haciendo todo este tipo de actividades para seguir apoyando a las comunidades, para defender el derecho a la tierra, para defender el derecho a la educación, a la salud, el derecho a la vida, porque cuando estos señores les arrebatan sus tierras, les arrebatan sus viviendas, les arrebatan todos estos derechos a las personas, están condenándolos a muerte. Y esta es una obligación de todo el pueblo salvadoreño, porque ahora son ellos, mañana podemos ser nosotros. Recordemos que hay una ley que nos puede expropiar incluso las casas donde nosotros vivimos si a este señor se le ocurre. Así es que nosotros por eso llamamos a la unidad a todas las organizaciones que aún no se suman a este esfuerzo, para que sigamos adelante, para que apoyemos esta lucha, porque esta lucha es de todos, esta lucha es del pueblo salvadoreño en general. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Que viva! ¡Toda la lucha! ¡Una misma ruta! ¡Toda la lucha! ¡Una misma ruta! ¡Vivos se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! ¡Libertad para los inocentes secuestrados por Bukele! ¡Libertad! La tierra no se vende. ¡Se cuida y se defiende! ¡Fuera, Bukele! ¡Fuera! ¡Fuera, dictador! ¡Fuera! ¡Fuera, corrupto! ¡Fuera! Rafael Paz Narváez, Bloque de Resistencia de Energía Popular, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Queremos señalar algunos aspectos clave de este momento. Como es costumbre, la presidencia de facto, y decimos presidencia de facto porque está ejerciendo ese cargo a partir de un fraude constitucional respaldado por una asamblea legislativa que ha resultado también a partir del fraude electoral.
Como personas ciudadanas de este pueblo y de esta nación, no podemos dejar de destacar el hecho de que estamos frente a un gobierno ilegítimo, inconstitucional, y que hay que juzgar sus acciones empezando desde ese parámetro. Como es costumbre utilizar este gobierno las redes sociales para dar anuncios a la nación, en último momento ha sacado este tweet, ¿verdad? Esta post en redes sociales, en el cual critica que defensores ambientales como Alejandro Enrique, defensores de los derechos humanos como el maestro Alejandro Enrique, graduado con honores en universidades de México, que ha tenido el respaldo de todos sus compañeros y compañeras académicas de estas universidades que internacionalmente están levantando una campaña exigiendo la libertad de Alejandro Enrique. Además, ha apresado a dirigentes populares de las cooperativas de tierras. En este tuit dice que ha apresado a estas personas por estar contra el gobierno y por estar manipulados. Este gobierno no es primera vez que promueve un desalojo y un despojo de tierras contra las clases populares. Podemos contar el caso de La Floresta, donde también se ha apresado a compañeros como Fidel Zavala, de manera de la más injusta posible. Se ha apresado a dirigentes comunitarios y habitantes de La Floresta. Podemos mencionar el caso del desalojo de la cooperativa de los habitantes de Bendición de Jacob. Podemos mencionar el caso de la expropiación de tierra por el SECOT, de la construcción del SECOT que está contaminando gravemente las comunidades aledañas. Podemos mencionar los desalojos de la Aeroportal al aeropuerto del Pacífico. Podemos mencionar los desalojos en la costa para proyectos turísticos. Podemos mencionar el desalojo de otras cooperativas y otros sectores populares. No solo 6, podemos mencionar más. Y hay otros en la lista. Esto significa este gobierno que presume que no se le puede atacar, que no se le puede criticar, es un mal gobierno. No solamente es necesario, es inevitable y es justo oponernos a un mal gobierno. Debo mencionar también que Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez, un pastor, un dirigente de la cooperativa, un dirigente popular, ha pasado a estar preso para sumar a un número de presos políticos en El Salvador que ya va creciendo de manera inaceptable. Vamos a cumplir un año de tener en prisión a los compañeros Atilio Montalvo, a Pepe Velar y a otros compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, injustamente acusados también de pretender disturbios o atentados o cualquier otro crimen fabricado. Hay además empresarios que fueron capturados como cortina de humo para tapar los graves errores cometidos en este proyecto dique del viaducto Los Chorros. Ya murió inclusive un empresario. Hay más sectores detenidos. Hay estudiantes universitarios detenidos, hay sindicalistas detenidos. Tenemos una larga lista de presos políticos acá en el país que es necesario reivindicar su libertad. Estamos frente a un mal gobierno que despoja de las tierras a esta población, a los sectores populares, y que también utiliza al sistema judicial para crear presos políticos. Libertad a los presos políticos. ¡Libertad! Alto al despojo de las tierras de los sectores populares. ¡Alto! Vamos con Keila.
Keila Cáceres desde la Asamblea Feminista. Nosotras este día estamos sumándonos precisamente a la denuncia de lo que ha pasado, que con tristeza vimos cómo la noche del 12 de mayo las fuerzas de seguridad que dicen ser quienes protegen y sirven a la población arremetieron en contra de niñas, de niños, de personas adultas mayores, enfermas, de personas incluso con una discapacidad y contra mujeres, sin importarles el daño que pudieran causar, sin importarles sobre quién tenían que pasar, decidieron hacerlo, claro, con una orden de desalojar el paso donde pasan empresarios, donde pasan los funcionarios de este gobierno y sobre todas las cosas donde pasa el presidente inconstitucional de este país. Con tristeza también hemos visto cómo en redes sociales atacan a esta familia por tener presentes a sus infancias en este lugar. No se han preguntado con quién las podrían dejar. Infancias que buscaban salvaguardar y que lo único que buscan es salvaguardar lo único que tienen. Una tierra que los ha visto crecer, un lugar donde ir a la escuela, un lugar donde poder resguardarse sin mucha riqueza, porque en esta comunidad tampoco es que se viva con riqueza, sino que es una comunidad empobrecida y que la ha empobrecido Luis Palomo. Y hay que decirlo, porque ese señor es el estafador al que el gobierno en 1998, ya con un antecedente de fraude por otras tierras, en otro departamento, lo dejó misteriosamente en libertad. Ahora, ayer mismo el presidente inconstitucional a través de sus redes sociales le ha dado la razón y le ha dado la razón a un estafador que se llama Luis Antonio Palomo Urbina, diciendo que es el dueño legítimo de unas tierras de 300 familias, en lugar de enviarlo al SECOT, como se supone que se hace en este país, ¿verdad? Que a todos los estafadores, a todos los que extorsionan, van a terminar en la cárcel. Por el contrario, solo terminan en la cárcel personas inocentes y no estafadores como Luis Antonio Palomo. En este momento no hay una ley Crecer con Cariño, no hay una ley Nacer con Cariño, perdón, ni una ley Crecer Juntos en esta comunidad. Esta primera dama que tiene miles de dólares asignados para la protección de los derechos de las primeras infancias no se ha hecho presente. Por el contrario, les quieren quitar el único derecho al que tenemos acceso las salvadoreñas, la educación. Sacarlos de esta vivienda es eliminar el acceso a la educación que tienen estas niñas y niños. Nos sentimos también muy afectadas y queremos externar nuestra solidaridad ante estas familias que buscaban simplemente exigir que se les siga resguardando su derecho a la vivienda, como ya lo he dicho. También queremos expresar la hipocresía en la que vivimos en este país. Personas hipócritas en las redes sociales diciendo por qué andaban a las niñas y a los niños ahí, cuando no se han preguntado por qué los quieren despojar de sus tierras. Expresamos con profunda tristeza esta hipocresía en la que vivimos, porque mientras sale una foto de la primera dama feliz en sus grandes patios y con las niñas, a esos niños se les golpeaba, se les gaseaba, la policía militar la humo como delincuentes. ¿Por qué a la delincuencia no se le persigue? Y hemos visto cómo a través de reportajes periodísticos hemos visto cómo los dejaron en libertad a estos delincuentes, ¿verdad? Y cómo ahora están en la Asamblea Legislativa. Pero a estas personas inocentes se les ha llegado a golpear en medio de la noche. Y también queremos decir lo cobarde que ha sido este gobierno en mandar en horas de la noche a las fuerzas militares, a las fuerzas de seguridad, porque durante todo el día, como lo han relatado las compañeras y los compañeros, estuvieron ayudándoles. Pero esperaron la noche, cuando nadie los pudiera ver, al igual que lo han hecho con otras comunidades, para llegar a amedrentar y, sobre todo, golpearlas. Gracias también en esta oportunidad queremos agradecer a todos esos periodistas y a los periodistas que se encontraban ahí, periodistas comunitarios que están levantando la voz de estas comunidades y que a pesar del miedo que se tiene en este momento, no dejaron de documentar lo que ahí estaba pasando. Queremos reconocer este gran trabajo porque hoy en día no tuviéramos el registro que tenemos si no hubiese sido por los periodistas comunitarios. También en este día queremos decir que es increíble el nivel de cinismo de este presidente inconstitucional
en decir que las ONGs, que como ya lo decía Morena Murillo, son las que se encargan de solventar grandes deficiencias que el Estado, por incapaz o porque simple y sencillamente no le interesa resolver, lo hacen las ONGs. Ahora quiere venir a decir que con ese dinero se les va a pagar 800.000 a una cooperativa. ¿Cuándo han desfalcado el Estado? Cuando sabemos los actos de corrupción que han cometido, pero sobre todas las cosas, cuando le quieren dar ese dinero a un fraudulento, a un estafador. Este señor el día de ayer inconstitucionalmente nos ha dicho que va a recompensar a un estafador. Que no se nos olvide estas palabras y este tuit por más que lo quieran borrar. Le han dado la razón a un estafador y han dejado desprotegida, alegando que han sido utilizadas a 300 familias. 300 familias que estaban dispuestos a poner el cuerpo día y noche, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. También hay que reconocer esta valentía porque en este momento de crisis, las comunidades en medio del miedo, del régimen de sección y todo lo que implica, no están dispuestas a callar. Y nosotras como organizaciones feministas y organizaciones sociales no les vamos a abandonar en este momento. No vamos a retroceder y no vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo es posible que el juzgado que este gobierno ha puesto y decide a quién se le da la libertad y a quién se juzga con el pleno derecho, le están dando la razón a un estafador? Quiere decir que este gobierno está favoreciendo a los fraudulentos y a los estafadores. Quiere decir que por más que dijeron que no tenían el poder suficiente en el 2019 y luego en el 2021 cuando arremetieron contra el Estado de Derecho, simple y sencillamente lo estaban haciendo para salvaguardar los intereses de los mismos de siempre. Porque en 1998 dejaron libre a Luis Antonio Palomo. Pues ahora estas mismas instituciones, gobernadas por el que dice ser diferente a los mismos de siempre, está actuando de la misma manera. Le está dando la razón a la oligarquía. Queremos también expresar que nosotras estamos llamando a la solidaridad de todas estas familias. Queremos hacer un llamado para que todas las familias salvadoreñas se sumen a esta solidaridad con lo que tengan en su casa, en medio de esta crisis que también sabemos que estamos pasando por la pobreza, el encarecimiento de la vida y todo lo que implica para nosotras este gobierno, a la solidaridad con estas familias con lo que tengan en sus casas, con alimentos no perecederos, con lo que tengan y podamos apoyarles. Y además de eso, porque sabemos que hoy son estas familias, ya fue la Floresta, ya fueron familias de Oriente, pero mañana podemos ser cualquier familia salvadoreña que le están obligando a pagarle 800.000 a un estafador, cuando solamente el crédito era de $131.000 que lamentablemente han llegado a esta deuda por lo único que hicieron fue quitarles lo poco que tenían, la riqueza de esas tierras. En ese sentido, llamamos a la solidaridad. Esta conferencia no es solo para exclamar nuestro rechazo, nuestra profunda tristeza, sino también que es momento que como salvadoreñas, como salvadoreños nos unamos a brindar lo poco que tenemos a estas familias y que nos acompañen en la defensa de las tierras de estas familias. No vamos a permitir que les desalojen, no vamos a permitir que les echen de lo único que tienen y mucho menos que dejen sin ningún lugar bajo techo donde dormir a tantas infancias. Los niños y las niñas merecen un lugar donde vivir tranquilos y sobre todo donde han crecido, con la poca precariedad que tienen, pero donde han crecido. Y esa es una responsabilidad que también como pueblo salvadoreño nos obliga a defender. La tierra no se vende. Se cuida y se defiende. ¡Que viva el periodismo valiente! ¡Que viva! Buenos días a todos y a todas. Emerson Moreno, parte del equipo jurídico de Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA. Nosotros este día, pues ante las acciones del 12 de mayo, en la cual fueron reprimidos miembros de la comunidad y en los cuales, pues ya lo han evidenciado los compañeros anteriormente, había personas de sectores vulnerables, de la tercera edad, niños, niñas,
y que ante la búsqueda del diálogo y ante la búsqueda de la solución de quién es el mandatario de este país, encontraron represión. Ante esta situación y haciendo un llamado a los tres sectores del Estado, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, que atiendan la descentralización de estos poderes, que atiendan cada uno sus funciones y que en pro de los derechos humanos atiendan este tipo de situaciones que no se solucionan amenazando, no se solucionan amedrentando y no se solucionan confrontando, se solucionan a través de vías de diálogo de manera humanitaria. En ese sentido, comunidades de fe organizadas en acción, cuya finalidad es llevar valores de fe a la vida pública a través de los líderes comunitarios, nos sumamos, nos pronunciamos y apoyamos este tipo de acciones en las cuales evidenciamos la carencia de derechos humanos que tenemos en este país. Pedimos también que se les respeten los derechos humanos a aquellas personas que hoy están detenidas y que se les legitime el debido proceso. Gracias. La tierra no se vende, Se cuida y se defiende. ¡Libertad a los inocentes! ¡Libertad! Con Ingrid cerraríamos y luego abrimos el espacio a preguntas. Buenos días, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario y parte del bloque que conformamos más de 60 organizaciones unidas en el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora MDCT, que hoy, junto con el bloque de resistencia y rebeldía popular, estamos declarando ante la comunidad nacional e internacional una condena ante el abuso de autoridad Recibo donaciones para el ordenado por Nayib estabilizador. Bukele contra más de 300 familias de la comunidad El Bosque que hacen uso de su derecho a la manifestación pacífica y han sido reprimidas por la policía militar, que tenemos que decir es una policía que siempre ha existido, pero nunca, después de los acuerdos de paz, había sido utilizada en contra de defensores de derechos humanos. Al igual, se saca a la UMO y otros miembros de las Fuerzas Armadas para reprimir esta manifestación pacífica. Es importante decir, y en el caso del Socorro Jurídico Humanitario, que estamos defendiendo la causa de personas detenidas arbitrariamente en régimen de excepción, que estas situaciones no se estarían dando si no viviéramos de una manera permanente en una medida como es el régimen de excepción, donde hemos visto que el gobierno de El Salvador libera pandilleros y al contrario, criminaliza defensores de derechos humanos. Y en ese sentido queremos decir que quede claro, no estamos dispuestos y dispuestas a renunciar a nuestro derecho humano de defender derechos. Lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger y lo vamos a defender. Es importante decir, el día 12 de mayo, esta situación, nosotros estábamos en un en vivo con nuestras organizaciones y nos dimos cuenta cómo un muy valiente medio de comunicación que es Bálsamo TV y otros estaban reportando estas arbitrariedades en ese plantón que se tenía pacífico de esta comunidad. Vimos cómo fue, y hay que decir con nombre y apellido, fue el director de la UMO quien comenzó la situación al jalonear la mochila de uno de los defensores y ahí comienza todo. Y en ese sentido debemos de reconocerlo, identificarlo y denunciarlo. Es importante que denunciar además la captura, la detención arbitraria del pastor de la iglesia, de la comunidad, Ángel, pero también de nuestro compañero Alejandro Enríquez, en respuesta a esa defensa, a defender derechos. Y queremos nosotros, como Socorro Jurídico Humanitario, y viendo cómo está la situación de muertes en los 21 centros penales, porque los centros penales no solo es el Socorro, son 21 centros penales y Bartolinas, y delegaciones policiales donde están actualmente estos dos compañeros. No queremos que le suceda lo mismo que le pasó al dirigente de los transportistas, que no duró ni 5 días detenido cuando murió bajo la tutela del Estado, y no sabemos a este momento si fue realmente una muerte súbita, como nos están haciendo querer entender, como lo hacen en todos los casos de régimen, o hay signos de violencia.
No queremos que pase lo mismo para Alejandro y para el pastor Ángel. Por eso lo estamos denunciando. Es importante decir que en una respuesta desesperada, el inconstitucional presidente Bukele dice que va a resolver el problema y que entonces le va a poner el 30% de impuestos a todas las donaciones extranjeras. Va por el dinero de las personas que dicen: yo quiero ayudar a esta organización para que le den becas a los niños, para que le ayuden sus tratamientos de cáncer, para que a las comunidades le llegue agua potable, para ayudar a la comunidad LGTBIQ+, entre otras. Y en respuesta hace eso, ¿quiénes son los que van a pagar al final? Estas poblaciones. No son las organizaciones que nos vamos a mantener apoyando a la población. Finalmente, quiero decir que hay 2 desaparecidos en esta coyuntura, y son el Ombudsman, que se está representado en la Procuradora General para la Defensa de los Derechos Humanos. Se busca a esta señora dónde está en estos procesos. Lo mismo el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, entre comillas, porque de eso no hace nada. ¿Dónde están? ¿Dónde han estado estos días? Se buscan, porque ellos andan repartiendo estos panfletos, andan repartiendo solamente esto en teoría. Ellos dicen y hablan derechos de las personas privadas de libertad, pero en la práctica no se cumplen. A los únicos que se les respetan los derechos son a los pandilleros, tanto en el SECOP como también a los que liberan. La tierra no se vende. Se cuida y se defiende. Al compañero Alejandro Enríquez y al pastor Ángel, vivos se lo llevaron. ¡Vivo lo queremos! ¿Qué queremos para nuestros compañeros y todos los que ¡fuera el gobierno emboscador! ¡Fuera el gobierno inquisidor! ¡Abajo! Vamos a pasar a la parte de preguntas, por favor. El viernes se cumplen 2 meses de la detención de los 253 venezolanos. Esta semana una delegación de norteamericanos ingresó y cuando iban pasando por ese corredor donde está el ala de los venezolanos encarcelados, ellos gritaron, salieron y gritaron: queremos libertad, y hacían señales Así estamos haciendo lo primero que tenemos en estos momentos de comunicación. Miguel Ángel, regálame unos minutos. El Escobar, bueno, hoy se está dando esta conferencia donde todas las organizaciones sociales se están uniendo. Creo que eso es lo más importante. Imagínense de lo malo lo que se saca, que todos se estén uniendo porque se está llevando una misma ruta. ¿Cuál es tu opinión de esta conferencia que se está dando y cuál es la posición de ustedes como FUS y CIRAC? Mira, para nosotros muy alegres, muy contentos. Se está logrando la unidad en la acción, por lo menos eso se está construyendo mediáticamente, ¿verdad?, alrededor del gran problema que estamos enfrentando. La criminalización por la defensa de los intereses de la tierra en este país. Queremos aprovechar el medio para enviarle un saludo solidario, fraterno, a esas familias que están siendo desalojadas, trasladarles que no están solas, sino que están las organizaciones sociales en defensa de sus intereses que también son los nuestros. Ahora, Miguel Ángel, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó el lunes por la noche, de todo esto que hemos tenido y la reacción del presidente también? Mira, para nosotros ha sido preocupante, ha sido ver otra vez a los militares reprimiendo al pueblo, ha sido y nos ha recordado momentos oscuros de este país, ¿verdad? Creo que el presidente se excedió en ese término. La gente lo que iba era con buena fe a presentarle una nota para solicitarle que les resolviera un problema, que les resolviera y que ayudara, ¿verdad?, y que cumpliera su mandato de la defensa de los intereses del pueblo. Realmente hubo, digamos, entonces podríamos decir, Miguel, disculpe, que la población estaban actuando de buena fe esperando el apoyo del presidente. Correcto. Lo que la población iba a hacer era que llevaba una nota que se le llevaba al presidente en donde le planteaban la problemática y que buscaban que les ayudara a resolver ese difícil momento que están atravesando, ¿verdad?, en donde les están expropiando sus tierras, sus casas, ¿verdad?, por un engaño de una persona
que por ahí se conoce como el señor Palomo. Bueno, ahora hay muchas acciones que tomar porque el 22 de que va el desalojo, el presidente prácticamente dijo de que lo paguen organizaciones sociales. Mira, ya no es la primer desalojo que hay en el país, ya hay varios desalojos que se han realizado, pero lo que sí queremos enviar es ese cariño, esa solidaridad a estas familias. Nosotros como organizaciones sociales nos hemos activado y vamos a estar directamente en la defensa de los intereses de las comunidades. Esperamos que vamos a acompañar a las comunidades esta fecha, se van a preparar algunas movilizaciones en los próximos días para defender los intereses del pueblo. Esperamos que no se llegue a semejante aberración de desalojar a la gente, que es lo único que tiene, sus tierras. Bueno, Miguel, qué gustazo, gracias. Gracias, hermano, un abrazo. Bueno, estamos con Miguel Escobar de la CIRAC. Le vamos a pedir a Fran Omar unos momentos también. Acá le tenemos para que podamos conversar, quizás de este lado. Ahí estamos bien. Fran Omar, bueno, que nos alegra de que hoy las organizaciones sociales se están uniendo para seguir tomando una sola ruta por esta injusticia que se está cometiendo en la cooperativa o en la comunidad del bosque. ¿Cuál es su opinión, Fran Omar? No, nos parece importante todo el debate que hemos tenido con el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora respecto a las coincidencias de la lucha que debemos desarrollar contra todas las injusticias que este régimen está implementando. Nosotros hemos visto que hay una escalada más de violencia por parte de este gobierno. Prácticamente hay una vuelta de tuerca en sus acciones represivas y ahora ya abiertamente se atreve a reprimir a mujeres, a niños, a niñas y a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, como lo pudimos observar en el caso de la represión a los miembros de la cooperativa El Bosque. Una situación bastante complicada, bastante compleja, y bueno, nos estamos uniendo para repudiar todo este tipo de situaciones. Llamamos al pueblo salvadoreño también a crear sus mecanismos de organización, a defender sus derechos, a movilizarse por construir una sociedad con justicia y a denunciar las acciones ilegales que comete este gobierno. Ahora, Fran Omar, ustedes realizaron ayer una actividad. ¿Qué estaba solicitando el bloque de resistencia de rebeldía popular? Bueno, nosotros ayer hicimos una conferencia de prensa frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estábamos exigiendo de que esta instancia debe pronunciarse sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos que se está dando. En ese sentido presentamos una nota a la PDH solicitándole que se apersonara a este tipo de actividades, que son actividades de manera pacífica que desarrollan las comunidades y que no vemos presencia de esta instancia que debe de velar por el respeto de los derechos humanos. Lo que vimos fue cuerpos represivos, lo que vimos fue un despliegue bárbaro de militares que fueron a reprimir a personas que pacíficamente se manifestaban, y a la PDH no la vimos. ¿Y la procuradora qué les dijo? Bueno, nos recibieron la nota, hasta este momento no hemos tenido respuesta sobre esta situación, pero pues hemos estado viendo que el actuar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en este contexto ha sido nula. O sea, no ha habido una actuación por parte de la PDH. Ahora, ¿qué ha sido de la Procuradora? ¿Se ha visto, se ha pronunciado? ¿Cuál debería ser su función? Bueno, su función principal debería de ser por el respeto de los derechos humanos. Si esa es una instancia que se ha creado a partir de las graves violaciones que se dieron en el contexto de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Ha sido el resultado del proceso de negociación de los acuerdos de paz. No es posible que ahora, que cuando se están dando muchos retrocesos en materia democrática y en materia del respeto a los derechos humanos, no digan nada. Es su deber decir, es su deber denunciar, es su deber alzar la voz por las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, Fran Omar, ¿qué acciones se va a tomar en conjunto por parte de todas las organizaciones sociales? ¿Qué viene ahora? Bueno, en este momento estamos dándole un acompañamiento de manera conjunta a la cooperativa El Bosque, a los miembros de la cooperativa El Bosque. Estamos exigiendo también la liberación del pastor José Ángel, que también es presidente de la cooperativa, y también estamos solicitando y exigiendo la liberación de Alejandro Enríquez, que es el abogado que estaba dando acompañamiento a la cooperativa.
Estas actividades vamos a darles continuidad, vamos a hacer un plantón en estos días junto con las demás organizaciones para exigir la liberación de nuestros compañeros. Bueno, genial. Muchas gracias, Frank Omar, por este espacio que nos ha dado también dentro de esta actividad que se están desarrollando por parte de todas las organizaciones sociales. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, las palabras de Frank Omar Parada también vamos a incorporar a la conferencia en estos momentos también. Un vehículo polarizado con policías adentro, haciendo lo que quisieron. Entonces, logramos de alguna manera, digamos, autorizar esa parte, pero luego nos tuvimos que retirar y estamos en comunicación con la comunidad por cualquier situación podernos desplazar hacia la comunidad. ¿No les ha reportado si este día han llegado nuevamente? Hasta el día de ayer sí, ¿verdad? Pero este día creo que no han estado. Bueno, para el día de mañana ya tenemos otra actividad programada en el marco de todo este acto de persecución que se está dando contra los líderes y lideresas de la cooperativa El Bosque. Vamos a demandar la libertad de las personas detenidas. Le invitamos a la prensa a que estén atentos. Vamos a hacernos presentes al lugar donde están detenidos los compañeros para seguir demandando la libertad. Posteriormente estaremos también para el día viernes ya con una actividad programada con la Asamblea Feminista en la Universidad de Salvador, también demandando la libertad de los compañeros y todo el acto denunciando todo el acto de persecución y despojo de tierra para la cooperativa El Bosque. Decirles a dónde tienen al profesor Quique. Eso hay que preguntarle a ustedes a dónde lo tienen. Bueno, perfecto. Vamos a buscar a las personas que estuvieron en esta actividad. Vamos a pedir en estos momentos ¿cómo le va? ¿Qué reacciones tiene de esta actividad? Es buena porque se está demostrando una vez más fuerza, unidad por parte del pueblo salvadoreño, organizaciones sociales ante estas injusticias, una más que se suma a la camándula de injusticia que hay en este país. ¿Cuál es su opinión, Patricio? Bueno, lo primero es el mensaje positivo que está a la vista de todos. Vimos al bloque Resistencia y Rebeldía Popular junto con el MDCT, lo cual es un mensaje de unidad. Decirle, ¿verdad?, a los políticos que están gobernando el país de manera corrupta, injusta e ilegal, que entre más represión van a implementar, esta va a ser la respuesta, va a haber más unidad. La sociedad salvadoreña, desde la invasión de los españoles, siempre ha tenido el carácter para defenderse. Es muy pasiva, sí, pero llega un momento de hartazgo y de cólera. Por favor, señores, si no quieren que el ciclo dialéctico se acabe y regresemos al contexto de la década de los 70 y de los 80, ya paren el abuso. Ya dejen de estar hostigando, de estar jodiendo a las comunidades, de estar expropiando la propiedad privada, de estar matando y desapareciendo a personas no vencidas en juicio bajo el régimen de excepción, de estarnos estigmatizando a los que defendemos las causas justas, legales y sociales de la gente, de estarse robando el fondo de pensiones, de estar despidiendo descarada e ilegalmente a cientos de miles de personas de sus puestos de trabajo, de estar despilfarrando los fondos públicos. Bájenle ya, ya estuvo bueno, porque el ciclo dialéctico se está agotando y eso es muy peligroso, señores. Parece ser que a ustedes no les gusta vivir en paz. Ese es el mensaje que ustedes están dando, ¿ya? La gente ya se está hartando de ustedes, así es que bájenle ya. Si no quieren hacerlo, pues váyanse al carajo, no los queremos. Tan sencillo como eso. Ya estuvo bueno, queremos vivir en paz todos los salvadoreños. Estamos hartos de ustedes, estamos hartos de su corrupción, estamos hartos del despilfarramiento que están haciendo de los recursos públicos, estamos hartos de que ya le quitaron más del 40% de valor a las cuentas individuales de la gente que apenas está empezando a cotizar. Estamos hartos de todo eso. Párenle ya, calmémonos y vivamos verdaderamente en paz. Patricio, yo escuché, leí
a muchos que dijeron el martes, amanecimos en el 80, otros decían estamos como en el 70, más o menos lo que usted dice. ¿Estamos retrocediendo? Esto se llama ciclo dialéctico. Cuando la sociedad X, Y, Z, cualquiera que ésta sea, no recuerda su historia, está condenada tristemente a repetirla. El mensaje que dio Óscar Arnulfo Romero en la Universidad de Lovaina de antes de 1980, 1979 parece que fue, donde fue doctorado honoris causa, sigue vigente, porque esas injusticias estructurales están más que vivas hoy por hoy. Veamos el tema del famoso milagro económico. ¿Para quién ha sido ese milagro económico? Para el grupito que está gobernando, sus cheradas. Veamos el perfil de la gente que está en el gabinete de gobierno. Hay gente que da pena decir que son compatriotas nuestros. Gente incapaz, corrupta, sinvergüenza, ¿verdad? Genocida, ¿verdad? Veamos el tema de la cooptación de los poderes del Estado, el cierre del espacio público, del acceso al diálogo democrático. Aquí no existe eso. Aquí hay problemas que se tienen que dialogar entre todos. ¿Y quién dicho los señores que están aplastados ahí en la Asamblea Legislativa bajo el pretexto que son mayoría calificada y absoluta, que solo las propuestas de ellos van a ser tomadas en cuenta? No, señores, aquí vivimos 6 millones de salvadoreños. Y yo le quiero recordar al presidente de la Asamblea Legislativa y a todos sus vasallos: ustedes fueron elegidos con menos del 40% de los votos válidos. Y en matemáticas, yo lo siento mucho, pero las matemáticas no se equivocan. ¿Ya? Ustedes tuvieron un rechazo en las urnas de más del 70% de la población apta para votar. Lo que quiere decir que estamos hasta aquí de políticos corruptos como lo son ustedes. Por lo tanto, mi mensaje es: viene el tema de pensiones para junio y julio. Yo les voy a llevar una propuesta y espero a los diputados sean ahí con cojoncitos y ovarios a recibirme, ¿ya? Si no, van a ser expuestos una vez más como lo basura que son. Patricio, muchas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, sí, Patricio Pineda nos está acompañando en esta oportunidad. Bueno, hay mucho con los que podemos hablar. Voy a escoger a Silvia Navarrete. Silvia, le robo unos minutos. Ay, quédese sentada. Aquí nos vamos. Gracias, gordito. ¿Te gusta? No, que no lo conozcan. Silvia, ¿cómo le va? Qué gusto, Silvia. Hoy se demuestra una vez más la unidad del pueblo salvadoreño, porque ustedes son representantes de grupos que forman los salvadoreños. ¿Cuál es su opinión de esta actividad de ahora que se está uniendo todas las organizaciones sociales en pro de la comunidad El Bosque? Ayer hacía un live, le cuento, Silvia, solo de contexto, y decían: no, si ellos son de nuevas ideas, ellos votaron por el presidente, pero es que aquí no importa por quién haya votado usted. Si es injusticia, el pueblo salvadoreño va a estar apoyando. ¿Qué opinión tiene de ahora, Silvia? Así que bueno, este día nos sentimos satisfechos de haber logrado unificar los esfuerzos de dos agrupaciones de nuestro país que realmente pues son las más fuertes y las más representativas. En el caso del MDCT, conformamos este esfuerzo más de 60 organizaciones, donde tenemos sindicatos, tenemos organizaciones sociales y otros esfuerzos que se han venido realizando para organizar la lucha en defensa de los derechos humanos. Hemos logrado conformar esta agrupación, siendo nuestra primera actividad la marcha del 1 de mayo, en donde salimos a las calles a exigir el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto al derecho de la clase trabajadora salvadoreña. Igualmente, pues el Bloque Popular de Resistencia es un esfuerzo en donde hay organizaciones sociales, sobre todo algunas organizaciones también de trabajadores, en donde habíamos hecho ya otros esfuerzos para unificarnos. Lamentablemente no habían dado los resultados deseados, pero este día hemos logrado que estas organizaciones hayamos coincidido en que debemos de apoyarnos mutuamente para realizar la defensa de los intereses del pueblo salvadoreño.
ya que en estas expropiaciones que no solamente se están dando en el bosque, sino que se han dado en diferentes comunidades y se están dando y otras que están también ya por realizarse, se está afectando a la población más empobrecida de nuestro país y no es posible que nosotros como defensores de derechos humanos y derechos laborales no nos unamos para poder defender con fuerza los intereses de la población salvadoreña. Este día hemos logrado que estas dos agrupaciones de organizaciones nos coordinemos para poder comenzar una lucha conjunta, ya no por separado las dos agrupaciones, sino en una misma ruta todos, tal como lo dice nuestra consigna, todas las luchas, una misma ruta. Bueno, Silvia, qué gusto, muchas gracias y seguimos aquí seguimos en el camino de la lucha. Sí, gracias a usted y esperamos, ¿verdad?, que nos sigan acompañando porque es importante el acompañamiento de ustedes. Hemos visto la manera valiente en que han asistido a todos los lugares donde han habido conflictos, porque documentar todas estas violaciones a los derechos humanos de las personas en las diferentes comunidades es importante para nosotros y el testimonio de ustedes vale a nivel mundial. Por lo tanto, una vez más, pues agradecer los esfuerzos que ustedes hacen también para dar cobertura a todo este tipo de acciones que se están realizando en este momento. Bueno, muchas gracias a Silvia Navarrete de Citra Salud. Solo vamos a dar... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy El Godito, acá pues apoyando, ¿verdad?, a nuestro pueblo salvadoreño. El día de ayer asistimos a lo que es la cooperativa El Bosque y pudimos constatar, ¿verdad?, que el acoso policial hacia esos habitantes es terrible, un acoso que se pasa de toda cosa. Lo primero que encontramos fue a policías dentro de viviendas en las cuales no tienen, ¿cómo? ¿Tenían orden? No tenían ninguna orden judicial para poder allanar esas viviendas. Las personas se encontraban encerradas con sus hijos y un recién nacido. Es triste ver que la Policía Nacional Civil, que fue hecha en los acuerdos de paz para ejercer el rol de cuidar a la ciudadanía, de proteger a la ciudadanía, se esté prestando a acosar a la ciudadanía. No es posible. Este caso de la cooperativa El Bosque es para que todos como salvadoreños, el día de ahora, nos demos cuenta cómo están las instituciones quebradas totalmente, en la cual no están a favor de la población, de esas luchas que la población necesita, que ahora nosotros alcemos la voz y denunciemos, porque hay que denunciar todas estas arbitrariedades, porque son arbitrariedades. No podemos permitir que a los niños se les quebrante sus derechos. ¿A dónde está en esa ley nacer y crecer con cariño? ¿Dónde está, señores? No puede ser posible que la institución que realmente debería de velar, que la PDDH, debería estarse pronunciando y no lo está haciendo. Vemos a una PDDH muerta, obsoleta, quebrada, realmente que no tiene nada, el rol que esté desempeñando no se ve en lo absoluto. Y demandamos realmente a la Procuradora que se pronuncie ante esta arbitrariedad. Gordito, ¿qué viene ahora para el país? ¿Qué tenemos que hacer como organización social? Lo que tenemos que hacer como organizaciones es unificarnos, alzar la voz por estas personas. No podemos ser posible que en las redes sociales estemos defendiendo a un político. Los políticos se defienden ellos solos. Nosotros como salvadoreños debemos sumarnos a estas luchas, a este tipo de arbitrariedades, que la gente, lejos de tener defensores, que abogados que se estén sumando, debería de estar la PGR también allí en ese lugar, viendo qué es lo que está pasando. Pero tenemos también a una fiscalía a la medida del Estado. No es una fiscalía independiente. Estamos realmente que las instituciones no están haciendo su rol. Nada más están ejerciendo y etiquetando a las personas solo porque se manifiestan, que ellas son delincuentes, que ellas son aquí. Y eso lo deberíamos de evitar como salvadoreños.
ya no más. Y por favor, en las redes sociales no nos prestemos a estar criminalizando a estas personas cuando están alzando la voz por sus derechos. Como dicen, de las redes a las calles. Claro, que no hay que así quedarse es, ahí. así es, Francisco. Gracias, gordito. Qué Ahí gustazo. estamos, gracias. Bueno, por muchas tu- gracias. Así, las opiniones que tenemos, vamos a cerrar con usted, él lo tengo cada rato. Podría también, con él. Nadie quiere, qué barbaridad. Héctor Rodríguez. Usted le tocó. Vaya cosa. ¿Cómo le va? Ya nos regañaron, nos vamos para afuera mejor. Vamos. Creo que son señoras. Se van a molestar mucho más, así que vamos a quedarnos aquí afuera. Vamos a poner este panorama, mire, con flores lo vamos a adornar. Héctor Rodríguez, bueno, pues sí, del MTD. Bueno, hoy está el Salvador Unido, las organizaciones sociales, un luchador social. Héctor, ¿qué conclusiones se tiene de esta demostración de unidad y de fuerza de las organizaciones sociales ahora, Héctor? Bueno, a veces es lamentable decir que frente a incidentes graves de violaciones a los derechos humanos, tenemos que reaccionar para buscar esa unidad que tanto necesita nuestro país. Sin embargo, a pesar de ello, pues, y con todas las diferencias que puedan haber entre las distintas agrupaciones, hay que decirlo, hemos logrado, por lo menos esta primera conferencia, salir en una unidad, las dos principales fuerzas de organizaciones sociales y populares que están conformadas en el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el bloque de resistencia y rebeldía popular. Estos dos agrupamientos, más otras expresiones de organizaciones sociales, hemos logrado por ahora ponernos de acuerdo en denunciar las violaciones a los derechos humanos de las que están siendo víctimas, defensores de derechos humanos, defensores ambientalistas, como son en el caso de esta mañana que hemos estado dando la conferencia, los directivos de la cooperativa del bosque que están con una amenaza de despojo de sus tierras. De igual manera, el abogado defensor de derechos ambientales, que también ha sido pues, capturado en este momento. Estas acciones que han ocurrido en el marco de la persecución en contra de familias campesinas, familias pobres a las que les quiere despojar de sus tierras que han ocupado por más de 60 años, pues nos ha llevado a programar una serie de actividades en unidad. Todas estas organizaciones sociales, estamos hablando de más de 60 organizaciones que integran el bloque, más unas 80 que integra el MDCT, que se unen para seguir demandando el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Este día iniciamos con esta conferencia de prensa, el día de mañana vamos a estar también pues haciendo una denuncia, demandando la libertad de las personas capturadas. Esto va a ser ahí en el lugar donde están las personas detenidas. Vamos a hacer un plantón con todas las organizaciones y vamos a seguir demandando su libertad. Posteriormente tenemos unas 2 actividades programadas. Una de ellas es la Asamblea Feminista, que va a tener una conferencia de prensa en la entrada de la Universidad de El Salvador el día viernes, y también tenemos otra conferencia de prensa programada por organizaciones campesinas que integran el bloque de resistencia y rebeldía popular ese mismo día. Estas son algunas de las actividades que hemos programado. Igual tenemos otras actividades que vamos en acompañamiento con la cooperativa, que tiene que ver con hacer un plantón en las vísperas de la fecha, el ultimátum de desalojo que ha dado el juez para el día 22. Entonces estamos haciendo un llamado a hacernos presentes y estar en un acto de solidaridad acompañando a la cooperativa los días 20 y 21 de mayo allá en la comunidad, estar en un convivio pues en acto de solidaridad para tratar de frenar este despojo de tierras que es ilegal y que no se le está ofreciendo ninguna alternativa a las más de 300 familias que habitan en la cooperativa. Una opinión muy personal, brevemente, Héctor, ¿qué opina de la respuesta de Nayib Bukele a la situación cometida en la noche de lunes? Bueno, igual el presidente, después de que toma ese café con cremora, le sale con unas ideas medio trasnochadas. Para poder resarcir los daños que están ocurriendo
contra las 300 familias, lo que debe hacerse es encarcelar a este delincuente que está queriéndole despojar de sus tierras. Este señor ya ha sido vencido en juicio anteriormente y por tanto él es el usurpador. Si quiere realmente hacer justicia, y así como tiene cooptado el sistema de justicia en nuestro país, lo que debería hacer el inconstitucional Nayib Bukele es encarcelar al señor Palomo por estar despojando de sus tierras a los legítimos dueños que son la Cooperativa del Bosque. Bueno, Héctor, qué gustazo como siempre. Bueno, ahí estamos y seguimos en la lucha. Gracias. Bueno, muchas gracias. Así, las palabras de Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores de Perú. Les doy las gracias a todos por habernos acompañado en esta oportunidad. Vamos a terminar esta transmisión. Gracias a todos los que se han conectado, a los que nos han dejado donaciones. Mañana estén con nosotros en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Vamos a estar con Andrés Espinosa. Así que muchas gracias a todos por estar. Buen día.